El día de hoy vamos a empezar con nuestro segundo tema de la unidad de aprendizaje de cambio global. Este segundo tema se llama alteración a los ciclos biogeoquímicos, pero para entender estas alteraciones, primero tenemos que recordar cuáles son estos ciclos biogeoquímicos. En esta primera presentación les hago una introducción general a los ciclos biogeoquímicos. En nuestro planeta hay una serie de procesos e intercambios de materia y energía entre las diferentes esferas, entre la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera. Y bueno, en esta biosfera están interactuando los seres vivos con el medio ambiente. La energía fluye a través de los organismos y se disipa como calor, pero la materia no se disipa, la materia se conserva y se recicla. Los seres vivos se componen de elementos químicos que se requieren para mantenerlos con vida. Cuando estos organismos mueren, existe un proceso que hace que las estructuras químicas que están formando estos organismos se descompongan y de esta manera la materia se reintegra al medio ambiente. Los ciclos biogeoquímicos son el proceso mediante el cual existe esta circulación de elementos entre los seres vivos y el ambiente abiótico. Los ciclos biogeoquímicos, como el nombre lo dice, incluyen a la vida, a la geos, tierra y a la parte química. Entonces, es el reciclaje de los elementos químicos a través de las diferentes esferas, partiendo de la parte biológica. Los ciclos biogeoquímicos, entonces, son el movimiento o circulación de los principales elementos biológicos y geológicos, como por ejemplo el agua, el azufre, el carbono, el fósforo, el nitrógeno y el oxígeno, que intervienen en los cambios químicos desde el ambiente que los rodea. Las características principales que tienen los ciclos biogeoquímicos es que son procesos naturales de reciclaje entre los seres vivos y la parte no viva, que regulan la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, que están presentes en el flujo de energía y el ciclo de materia, que intervienen entre las diferentes formas de vida y que hacen posible la vida en la Tierra. Los más importantes, pues ya había comentado que son el del agua, el del oxígeno, el del carbono y el del nitrógeno, y son alterados por las actividades del ser humano, que esa es la parte básica de nuestro tema, que son alteraciones a los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo se dividen los ciclos biogeoquímicos o cuántos tipos tenemos? Bueno, vamos a hablar de cómo es que se están moviendo y depende de la forma en cómo se muevan o cuál es la mayor parte de tiempo que pasan, es como se les va a llamar. Tenemos de tres tipos, los sedimentarios, los gaseosos y los hidrológicos. Los sedimentarios pues tienen su mayor parte de circulación en la superficie terrestre, además de que su mayor parte de reserva también está en la superficie terrestre, como por ejemplo el fósforo y el azufre. Por otro lado, tenemos a los gaseosos, que son aquellos pues que se circulan más rápidamente por la atmósfera y por los organismos vivos. Y dentro de estos ciclos gaseosos encontramos al carbono, al nitrógeno, al oxígeno y parte también al agua. Pero pues el agua forma parte de uno especial que es el hidrológico y que en sí pues circula por la tierra, por los seres vivos, por los océanos y por la atmósfera. El agua se evapora en los océanos por la energía del sol, se condensa con las nubes y se precipita nuevamente a la tierra en forma de lluvia. Los principales tipos o clases de ciclos biogeoquímicos son, primero, el ciclo hidrológico o ciclo del agua, que es el proceso en el que el agua se mueve en la tierra y la atmósfera en diferentes estados, ya sea líquido, sólido o gaseoso. El ciclo del oxígeno, que se encuentra en la naturaleza en forma del gas oxígeno, del gas carbónico y también formando parte del agua. Tiene dos procesos, un proceso lento que es llamado ciclo geológico
y un proceso rápido, que es un proceso biológico. Por ejemplo, el ciclo geológico, pues entra dentro del ciclo más lento porque su reservorio sería en la parte de las rocas, de la litosfera. En cambio, el ciclo biológico, pues entra, por ejemplo, en la respiración y en la fotosíntesis, que son procesos relativamente rápidos. Por su parte, pues en el ciclo del carbono, sabemos que el carbono es un elemento vital que está presente en los seres vivos. Todos los organismos vivos somos o estamos hechos de carbono. El carbono circula por la atmósfera, por la hidrosfera, por la biosfera y por la litosfera. El ciclo del carbono está muy relacionado al ciclo del oxígeno y cuando veamos estas alteraciones no vamos a poder separar unas de otras porque al estar hablando del gas carbónico, pues ya estamos hablando de oxígeno y de carbono. Y al estar hablando de respiración y fotosíntesis, pues también estamos hablando de subproductos que nos dan carbono y oxígeno. Por su parte, el ciclo del nitrógeno lleva una serie de procesos de fijación, amonificación, nitrificación y desnitrificación. Y ahí tienen que ver una gran cantidad de organismos, muchos de ellos son organismos pequeñitos, como por ejemplo las bacterias. En segunda parte las plantas y bueno, para los animales es básico el ciclo del nitrógeno. Por otra parte tenemos al ciclo del azufre. Este es un nutriente y un elemento esencial que lo tenemos presente en todas las proteínas y nuestro material genético, el DNA, está hecho de proteínas. Por tanto, pues está presente el azufre. Y finalmente, pues el ciclo del fósforo, que es un elemento sedimentario y mineral que circula por la litosfera, la hidrosfera y la biosfera. Y como parte de la tarea de que si están viendo este video, les quiero preguntar por qué los ciclos biogeoquímicos son fundamentales para la vida.